Ahora no me quiero demorar más y quería comenzar con esta situación, obviamente teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos presentes, pero ya lo saludo a él, Joaquín Noya, obviamente dirigente del Movimiento Evita y hombre importante de Vicente López. Gracias por venir a charlar. No, gracias por la invitación, buenas noches. A ver, vamos a hablar de todo un poco, no vamos a tocar puntualmente lo que tiene que ver con la situación del aborto, pero sí quiero charlar contigo de política en términos generales, y lo primero que te quiero preguntar, que te lo comentaba fuera del aire, hace muy poquitos días que venimos de la marcha federal, digo, te ha tocado obviamente formar parte, y lo primero que te pregunto es, ¿sirvió la situación que se ha dado en ese viernes de marcha federal? ¿Ha servido para el país? Por supuesto, sirvió mucho, la verdad que hace mucho tiempo que no se ve el interior profundo, los barrios más profundos del conurbano bonaerense salir con consignas claras, con una serie de demandas hacia el gobierno nacional y en el medio, en el contexto del endeudamiento, nuevamente del encorsetamiento que nos lleva este gobierno hacia el FMI, también ese contexto ayudó a que creciera en adhesión la marcha federal, pero la verdad que fue una semana desde Jujuy, desde Ushuaia, desde Mendoza, desde Misiones, marchas muy importantes que se fueron dando en cada ciudad, expresando principalmente, muy acompañadas por el movimiento obrero por parte de la CTA y la CGT, pero principalmente expresando a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que no voy a decir por primera vez, pero sí de una forma tan disruptiva en todo el país se dio sí es la primera marcha federal de este sector. A ver, me parece que llega, y vos me lo dirás, la situación respecto a los factores económicos que se viene trabajando, por lo menos que el gobierno ha planteado. En eso hay muchas situaciones para trabajarlas, pero puntualmente la economía hoy en Argentina, digo, sin entrar en tecnicismos, no hay lugar, me da la sensación, para ser muy optimistas sobre el núcleo del reclamo, ¿no? Porque, a ver, se hablaba de 30 millones para el Fondo Monetario, al final fueron 50, sí. El dólar iba a bajar, nunca bajó, el sector vulnerable que se suma a la marcha federal atiende a la economía, pero de una situación que no lo va a oxigenar y no lo va a rescatar, ¿no? La situación del país. Nosotros vemos que la perspectiva macroeconómica del país va hacia una situación más grave que la actual, más complicada que la actual y que la van a sufrir en partes iguales desde el gran empresariado o mediano empresariado nacional, llegando hasta el chico, los sectores medios, los sectores populares la van a sufrir más todavía, pues sobre todo quienes vienen de una pobreza estructural, y además estamos viendo que en este proceso económico que se desató del 11 de diciembre del 2015 en adelante, se va a estructurar, con este modelo, no nos lleva otro camino que aumentar esa pobreza estructural en la Argentina, que hoy está en un 25-30%, puede llegar a niveles muy altos, y una vez que se estructura la pobreza, una vez que se rompe el tejido social, es muy difícil reconstruirlo. Nosotros todos los días militamos en las barriadas, con los sectores más humildes de la Argentina, y vemos que una vez que se rompe ese tejido social, cuesta el doble reconstruirlo que romperlo. ¿Cómo se le explica a la gente que quizá se profundice esto que ya es malo? Porque en definitiva, a ver, esto que hablábamos del desarrollo económico, hay que traducírselo a la gente y decirle, miren, esto puede ser todavía peor. O como dirigente se intenta trabajar de otra lógica para no transmitir tanta desesperanza. Uno tiene que decir lo que uno piensa como dirigente político, como militante popular, uno tiene que decir lo que uno piensa, pero también tiene que escuchar, me parece una etapa en donde el peronismo, donde el campo nacional tiene que escuchar mucho a lo que le pasa a la gente en general, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, y poner muy fuerte el oído. Y no hace falta decir y andar explicando mucho, porque la gente le tiene bastante clara lo mal que es esta situación económica. En ningún país del mundo nadie que sin trabajar gana el 40% al año como se gana en la Argentina con la especulación financiera. Entonces eso cualquier vecino o vecina de a pie lo sabe, que la riqueza se produce trabajando, que se produce generando bienes y no metiendo la platita en un banco y que te devuelvan el 40% y no endeudándote con el FMI.
te llevo a otro de los puntos que tiene que ver con la parte económica, pero que pega obviamente en la gente, y te llevo particularmente al vecino de Vicente López, tema tarifazos, digo que obviamente hace muy poquito aumentó el colectivo, los servicios, ahora se vienen las boletas de gas. El vecino de Vicente López está en el chip de ¿está bien porque actualizaron los precios porque estaba pagando poco, o empieza a sentir que realmente la quita de subsidios es perjudicial para su economía? A contramano de lo que acabo de decir de las generalidades, me parece que también hay muchas particularidades cuando uno dice el vecino, la vecina de Vicente López. Tenemos de todo, tenemos desde quienes apoyan, pese a cómo les está afectando su bolsillo, digo, por una cuestión ideológica de que creen en la forma de gobierno que está haciendo Macri y claramente gobiernan hacia su sector, pero la mayoría de los sectores medios, comerciantes, empezamos a ver, nosotros solemos hablar mucho con los comercios, con los centros urbanos, empezamos a ver que empieza a haber en el centro de cada localidad, cada vez que salimos a charlar con vecinos y vecinas, mucho descontento en términos de tarifas, porque ya pasó la línea de decir, bueno, pagaba muy poco y de pagar 50 pesos a 100, 200 pesos es una cosa, de pagar 50 pesos a 700, 800, hasta 1000 pesos, con una inflación de arriba de un 30% que se va a dar este año, y unas paritarias para quienes tienen paritarias de un 15%, y no hace falta ser ni Duhovne, ni ninguno de estos genios de la economía que está poniendo Macri en el mejor equipo de los últimos 50 años, que nos están llevando al choque, para darse cuenta que la guita no alcanza. ¿Son malos o no saben? Digo, estos que mencionaste. Yo no sé no sé su característica personal. El modelo que están implantando es malísimo para la mayoría de los argentinos y argentinas. Puede ser bueno, qué sé yo, no hará barbaridades como persona este grupo económico que hoy gobierna o estos grupos económicos que hoy gobiernan. Pero para nuestro pueblo lo que están haciendo es malísimo. Entonces, la verdad, digo, mi caracterización de este gobierno no es malo porque son ineficientes. Son muy eficientes en venir a hacer lo que vinieron a hacer. Digo, su proyecto económico es este. No, te lo preguntaba porque, a ver, para mí queda, y lo digo siempre, la esperanza de que por ahí si no saben es un atenuante al trabajar con maldad. Digo, porque en definitiva lo que más lo va a sufrir esto es el pueblo. Yo no creo que no sepan. Si no, digo, me parece que saben muy bien. Por algo pusieron al CEO de la Shell a cargo de la energía. Por algo pusieron a los lobistas de los bancos internacionales o de la mayoría de JP Morgan en el Ministerio de Economía. Porque son tipos que saben qué vinieron a hacer. Digo, y son tipos porque además es un gobierno mayoritariamente de hombres también. Digo, quiero remarcarlo porque en plena oleada feminista, Macri le da la espalda a lo que sucede en la sociedad y su gobierno es mayoritariamente, y su gabinete mayoritariamente de hombres. Bueno, a ver, eso es polémico. Yo lo que voy a sumar es que echó para mí a una de las mejores, que era Gisela Constantini, estaba en Aerolíneas. Renunció ella, bueno, no le echó, renunció porque no quería estar de acuerdo. La ahogaron tanto que dijo... No estaba de acuerdo con tirar abajo la aerolínea de bandera. No, bueno, a ver, quiero decir, la ahogaron tanto que decidió irse. Hay mucho tema para conversar, pero me quiero centralizar también en Vicente López. Vamos a hablar también del peronismo, pero ¿cómo está hoy el distrito, más allá de la situación económica? Porque a mí me gusta un dirigente que dice, en Vicente López no hay un Macri, sino que son dos los que tenemos. Digo, ¿se nota ese traslado del proyecto o quizá a nivel de un intendente no se llega a percibir de esa manera? Yo creo que se nota, se vio desde el primer gobierno de Jorge Macri la lógica macrista de manejar el Estado como una empresa. Yo los 4 años de concejal, en cada rendición de cuentas denunciaba la falta de inversión, la subejecución de presupuesto, el guardar 500 millones de pesos todos los años en un plazo fijo y no invertirlos, por ejemplo en un jardín municipal, en 6 años no se construyó un jardín municipal en Vicente López. Yo sé que la educación es potestad de la provincia de Buenos Aires, pero otros gobiernos de los cuales fui opositor, pero les reconozco esa tarea, ha llegado a construir 26 jardines y maternidades infantiles en el distrito en épocas de mucha crisis como los 90. Entonces, si en 6 años vos elegís guardar la plata en un plazo fijo y no construir un jardín municipal, claramente estás en sintonía con tu primo. Bueno, a ver, me parece que lo gráfico, y a mí me llama la atención, no sé si la confianza es de la política, porque obviamente que eso será más personal, pero semana pasada María Eugenia Vidal anunciaba en Vicente López con Jorge Macri un plan que uno dice, bueno, era prometedor, ahora cuando uno va a lo concreto, eximieron de la BL, digo, de las tasas
unas industrias, pero por 6 meses, digo. Sí. No sé hasta qué punto realmente el intendente, cualquier intendente de Cambiemos, no está en una encrucijada también, ¿no? Porque yo no sé cuán cómodo puede llegar a ser para ellos esa lógica de trabajo. Por ahí vos me decís, no, ¿eso realmente le sienta bien a un intendente de este perfil? ¿O no? Digo, ¿cómo lo ves? Yo la verdad que lo veo bien que tomen una medida a favor de las pymes frente a una serie de medidas micro que va en contra de las pymes y contra todo un modelo macroeconómico que va en contra de las pymes. Me gustaría también escucharlo al intendente. ¿Qué piensa, por ejemplo, del desembarco de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires o del intento del lobby de uno de los funcionarios del Estado Nacional, que sigue siendo accionista de Pharmacity, de su desembarco en la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué no quisieron tratar el expediente que presentó una concejal, Malena Cholaquian, del peronismo, para que eso no suceda en el distrito? Interesante el Me tema. gustaría saber su opinión, digo, ya que me parece que sus concejales hablaron con sus votos sin dejar tratar ese proyecto. Bueno, también, a ver, y esto metiéndote por ahí de costado, pero te involucro en el juego, me da la sensación que muchas veces la oposición de Vicente López trabaja sobre situaciones complicadas. Y yo digo, lo represento con el escándalo que se armó con el ombú. Sí. Entonces digo, no sé hasta qué punto, digo, como opositores, y te planteo también la pregunta a vos, sirve trabajar sobre esa lógica y no sobre los temas importantes, porque me parece que es más importante trasladar al vecino lo que implica el desembarco de Pharmacity que sumarse a la queja, lo del ombudo, lo representativo que puedo plantear, pero de cosas menores. ¿Crees que el rol de la oposición en Vicente López hay que profundizarlo y trabajarlo de manera quizás más coordinada? Yo creo que se vienen coordinando muchas cuestiones de la oposición. Me parece que hay un panorama hoy donde, digo, pensando en la oposición, que hoy se expresa en un concejal vecinalista, 5 concejales peronistas y 2 concejales de Frente Renovador, que vienen coordinando bastante fuerte las acciones, y yo por lo menos en estos 6 meses, 7 meses fuera del Consejo Deliberante, se ve que hay un accionar de la oposición frente a una mayoría completamente absoluta que tiene los 2/3 de parte del Ejecutivo, que claramente hay que me parece, construir quizás de cara al 2019 una opción superadora para los vecinos, pero no creo que venga funcionando mal la oposición, sino que también está pudiendo dar las batallas que puede dar y visibilizando las peleas que puede dar. A ver, voy a llevarte a un nombre propio. En este enunciamiento que hiciste, a Meneca me la pusiste en el oficialismo. A Meneca Yeyedian. Sí, yo creo que en Vicente López ella es opositora en algunas cuestiones, pero es parte de la alianza de gobierno de Cambiemos, entonces me parece que ella es parte en lo nacional, en lo provincial, parte del oficialismo, y en algunas cuestiones en Vicente López es parte de la oposición, y la verdad que yo sé que ella actúa firme a sus convicciones, pero también el grado de articulación por parte de la oposición, sobre todo frente a lo más grave que están sufriendo los vecinos de Vicente López, que no es quizás el ombú o no el ombú, sino una política macroeconómica muy fuerte, que repito, avanza sobre las pymes, avanza sobre los sectores populares, avanza sobre los sectores medios y cada vez quiere avanzar más, como por ejemplo el caso paradigmático de Pharmacity, que es el gran caso de la gran empresa que atiende los dos lados del mostrador, que quiere ir a comerse a los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y dentro de pocas semanas, a lo largo del año, me parece que Vicente López tendrá situaciones con lo que era Alcoyana y con la situación de PepsiCo puntualmente, tema de terrenos y demás. Me parece que ahí sí es importante actuar, porque ahí creo que uno puede trabajar sobre la lógica tanto del gobierno municipal como de la oposición. A ver, Joaquín, te llevo algunos temas por ahí más personales, pero quiero conversar contigo. 2017, elecciones, obviamente que ha sido un proceso... Esto me voy a hacer cargo yo. Uno hablaba con la gente de Unidad Ciudadana, del kirchnerismo, de Vicente López, y decía ahí, a Joaquín lo queremos de este lado, hay una necesidad de que Joaquín o se hiciera presente de este lado. ¿A 2019 uno repara en esas cosas o lo que plantee el esquema más a nivel provincial o a nivel nacional, uno le hace caso y obedece a esa línea? Yo lo que veo es que no hay margen hoy la verdad es que a veces depende poco de uno en lo local, pero no hay margen hoy de poder ganarle a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal y a Jorge Macri si una parte muy importante del campo nacional, que tenemos coincidencias ideológicas, que tenemos coincidencias políticas, que creemos en un mismo rumbo de país, nos volvemos a expresar de forma electoral por separado. Eso me parece que hay que hacer una invocación a la unidad
desde todos los sectores que podamos. Nuestra tarea hoy está en intentar construir esa unidad. Creemos que con la unidad en sí mismo no alcanza, que hay que darle un plus, que Mauricio Macri está, sobre todo en lo nacional, está dejando el país completamente endeudado, nos está dejando maniatado al FMI por 3 años, nos está dejando una bomba de tiempo que hay que ver cómo se desactiva para que sufra la menor cantidad de gente. Y entonces a ese proceso de unidad hay que generar un proceso de pensar qué proyecto económico de país queremos en la Argentina. Y si lo traemos a Vicente López es sentarnos todos los compañeros, compañeras, actores, parte, como que le querramos poner del campo nacional, que nos sintamos opositores, y en eso sí somos muy claros. Nuestro primer límite es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri. Todo lo que esté enfrente de ellos nos tenemos que sentar a discutir, a ver cómo construimos, algo que es posible, que es ganar Vicente López también. Vamos de arriba para abajo, ¿ves posible la unidad, a nivel nacional? ¿O crees que, la experiencia te da el roce también de que va a ser muy difícil por cómo se dan las condiciones? Yo soy un militante popular, creo que se puede cambiar el mundo, creo que se puede cambiar la Argentina, así que en una elección no lo dudo, de mínima ir a una unidad, claramente, no sé si se puede, se tiene que hacer. Yo creo que hoy ya es un imperativo y nos lo dicen muchos vecinos, muchas vecinas, que tenemos que lograr dejar los egos de lado, dejar la soberbia de lado, dejar todas las cuestiones personales de lado y entender que se va hacia un proceso de estructuración por parte de este gobierno económico de la pobreza, del desempleo, de bajar los salarios, de quitar los derechos laborales, de quitar los derechos a los jubilados y jubiladas, de quitarle derecho a la educación pública. Y si nosotros no nos hacemos cargo, como parte del campo nacional, de construir una unidad, la verdad que, no quiero decir, no me gusta andar señalando compañeros y compañeras, pero le vamos a facilitar la victoria a Macri, y yo no quiero estar en ninguna facilitación de la victoria de Macri. ¿Y en lo local? En lo local, más fácil, por esto. Yo creo que es más fácil. En lo local, la verdad que la experiencia de 4 años, de 4 años previos, ya 6 años yendo al 7º, de gobierno de Jorge Macri, a la oposición nos hace militar, trabajar en la cotidiana mucho más fácil. Hasta te lo habrán planteado los compañeros de Unidad Ciudadana, te lo habrá planteado el Frente Renovador, en las calles, durante la campaña, no hemos tenido conflictos, pasó la elección, nos juntamos todos de vuelta, generamos un proceso de unidad del Partido Justicialista para tratar de incorporar actores que ni siquiera habían sido parte de los 12 años del kirchnerismo. Me parece que en lo local hay un grado de muchos y muchas compañeras y compañeros de visualizar la necesidad de juntarnos y la necesidad de no comerse contradicciones secundarias que a veces están más atadas a vedetismos de algunos dirigentes nacionales. Voy a retomar lo del 2017. No hemos charlado de aquel entonces a la fecha. Y creo que, no sé si un mito, pero sí hay una historia de que estuviste muy cerquita de ser parte de Unidad Ciudadana, por lo menos en lo local. Quedó la gana esa, faltó poco, era una decisión tuya, estuvo realmente el deseo. Había unas ganas muy fuertes nuestras de ir unas PASO. De que eso que se expresó en 3 listas distintas, lo dijimos el día 1 del 11 de diciembre del 2015, el espacio de Pertenezco del Movimiento Evita, que teníamos que unificar a la oposición. Y de cara al año pasado electoral, lo que dijimos es que había que ir unas PASO, más allá del volumen de votos que tenga cada uno, había que lograr expresar ideas heterogéneas, diversas, distintas, pero con una misma dirección que teníamos con el espacio de Unidad Ciudadana, que teníamos con el espacio de peronismo que jugaron con Massa, que teníamos con el espacio que jugamos con Randazzo, y nos parecía que era unos pasos. En ese momento, hasta último momento, estuvimos intentando y ayudando a que eso se dé. Después, situaciones personales, estoy muy contento de haber participado donde participé, y además nos permitió, la lista nuestra en el esquema del Partido Justicialista, que jugó en el 2017 en las elecciones, fue una lista netamente nuestra, de nuestro espacio político, del Movimiento Evita, donde atravesamos una PASO, donde después de la PASO que atravesamos con otros sectores del justicialismo logramos unificarnos, donde hemos logrado hacer un esfuerzo muy grande de campaña y donde pusimos en valor, no alcanzó para llegar al Consejo Deliberante, pero sí pusimos en valor que hay 9.000 votos en lo local que acompañaron nuestra propuesta, y nosotros no creemos que somos dueños de ningún voto, sino que por lo menos esa foto que se sacó el año pasado que acompaña nuestra propuesta, esperemos que nos acompañe a un proceso de unidad el año que viene. Todo, o gran parte del gobierno, hay algunos que todavía son más cautelosos, dicen después del Mundial arranca la campaña. El que quiera ser candidato que empiece a trabajar para
para eso. Primero, ¿qué opinión te merece eso? Porque falta todavía muchísimo para la elección, pero lo cierto es que a partir de julio quizá empecemos a ver a los primeros actores. Y lo segundo, si Joaquín Noya le interesa, quiere, tiene el deseo de ser candidato a intendente en el 19. A ver, lo primero es que me parece muy bueno que quienes tengamos intenciones de jugar en el 2019, el jugar a veces me parece medio feo, poner un juego porque estamos jugando, porque estamos jugando sobre una elección, la posibilidad de muchos argentinos de comer o no comer, digo, si vuelve a ganar Macri. Pero me parece que sí, quienes tenemos ganas de participar en la elección de 2019, es bueno que les gocemos públicamente, porque también eso le permite a muchos vecinos y vecinas empezar a encontrar algún faro, quizás es muy soberbio decir algún faro, algún punto de referencia que vemos que hoy le falta a la oposición a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local también. Entonces en eso queremos empezar a aportar ahí, digo, y me parece muy bueno que haya compañeros y compañeras que salgan a decir, sí, quiero ser candidato a presidente, quiero ser candidato a gobernador, y a nosotros claramente nos gustaría ser candidatos a intendente, sabiendo el contexto en el que estamos y sabiendo que nuestra prioridad va a ser construir una opción ganadora nacional, provincial y local. Digo, sobre eso decimos, sí, queremos ser parte, quiero ser candidato a intendente, pero también lo pongo a disposición de decir cómo construimos una alternativa ganadora, porque así como le pido a muchos compañeros y compañeras que dejen el ego y la soberbia de lado, nosotros tenemos que dejar nuestro ego y nuestra soberbia de lado también y poner en función de lo colectivo, y si hacemos la mejor expresión para representar la mayoría, bienvenido que lo haremos. La última para liberarte, estamos a poquito días del comienzo del Mundial y obviamente de la participación de Argentina en el mismo. ¿Argentina campeón del mundo o Joaquín Noya intendente del Vicente López 2019? Argentina campeón del mundo toda la vida. Qué bárbaro, te la jugaste. Primero la patria. Joaquín, gracias por haber venido. No, gracias, buenas noches.